a esta información que se dio el sábado de esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, que no solamente fue con la extracción de Nicolás Maduro, sino incluso con bombardeos. Ya Cuba es quien da la información sobre el número de fallecidos, es alta la cifra, pero también de todo lo político que se ha gestado alrededor, de todas las hipótesis que hay de periodistas con fuentes muy cercanas a la Casa Blanca y a negociaciones de alto nivel, que señalan de una posible negociación entre la entonces vicepresidenta de Venezuela con Donald Trump, porque pues ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo es que se da la captura de Maduro, captura o secuestro, si somos más correctos, y luego pues no pasa absolutamente nada. O sea, hay sí una tensión, pero también pues calma en Venezuela, cuando pues si nos ponemos a pensar que aquí ocurriera lo mismo, pues habría todo menos calma, ¿no? Sí, digo, tocamos madera. Entonces, ese es un punto de qué pasó para que esta llegada de Estados Unidos a Venezuela, la toma del poder de Estados Unidos de Venezuela fuera, no quiero decir tersa, pero sí pues en una relativa calma, ¿no? Y lo otro también que ha llamado mucho la atención, que desde que pasó, yo me sorprendí porque además, les cuento rápido, yo estaba viendo toda esta transmisión por Univisión, ¿no? Que pues ya sabemos qué tipo de canales. Estaban incluso los conductores, sus corresponsales, todos esperando la reacción de María Corina Machado. O sea, porque la primera reacción de María Corina Machado era considerada como ella nos va a decir lo que sigue para coronarla en el poder, ¿no? Cuando salen las primeras palabras de María Corina, así de no, ya dictó los pasos siguientes y esperar que si toma el poder Edmundo o ella. Y luego cuando Donald Trump en conferencia de prensa dice no, ella no va a tomar el poder, no tiene el respeto en Venezuela, o sea, porque así lo dice. Dejó a los conductores de Univisión y a los de Telemundo boquiabiertos. O sea, pero eso a nivel internacional, incluso a la derecha mexicana, le impactó de una manera tan severa. O sea, de verdad es un caso que no se esperaban, porque pensaban que su producto, María Corina Machado, pues iba a terminar con toda esta historia de Maduro, Venezuela, y no. Trump la convirtió en nada en segundos. Sí, con los comentarios que dejó ese día en esa conferencia de prensa, que todo el mundo estaba esperando ya los posicionamientos, cómo es que se había dado, y también esa otra conferencia en donde se detalla punto por punto cómo fue este secuestro de Nicolás Maduro. Claro que sí, lleva muchas veces a las especulaciones por la manera en que fue tan rápida y tan eficiente, ¿no? Por así decirlo, porque en realidad fueron pocas las personas que perdieron lamentablemente la vida en Venezuela con estos ataques que tuvo el ejército de Estados Unidos, pero que básicamente le dijeron, estás detenido, Nicolás Maduro, y dile a tus militares que ya no hagan nada, porque sí hubo poco cruce de fuego entre los militares de Venezuela y también los de Estados Unidos, pero fue muy mínimo para que Nicolás Maduro se rendiera y junto con su esposa fueran trasladados hacia Estados Unidos. Entonces, esa manera en cómo llevaron esta acción en Estados Unidos está también provocando una serie de especulaciones que creo que van a venir muy rápido, también por esta situación de María Corina Machado, porque no creo que le dé la presidencia de Venezuela, la ninguneó. Ni a Edmundo tampoco se lo va a terminar dando. Es más, a Edmundo ni lo ha nombrado en estas conferencias que ha dado, y tampoco ha tenido una postura con respecto a este personaje que, de acuerdo con lo que también habían peleado en las elecciones pasadas, Edmundo González, dicen en la oposición venezolana, había ganado las elecciones. Sí, o sea, lo de María Corina Machado es impresionante, el ninguneo, el desprecio. Hay artículos, un artículo en el The Washington Post esta mañana que hablaba que este desprecio que le da Trump a María Corina Machado en esta conferencia de prensa, que seguramente todo el mundo vio, se debió a que aceptó el Premio Nobel de la Paz. O sea, que aunque se lo dedicó después, porque recuerden lo impresionante de todo, que María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz y se lo dedica a Trump.
como por qué, o sea, incluso primero a Trump y puso en quinto lugar, creo que al pueblo venezolano. Y que eso le molestó mucho a Trump. Eso es parte de todas estas especulaciones, hipótesis que se están dando, de que el que Corina Machado haya aceptado ese Premio Nobel de la Paz fue la decisión que terminó, que determinó que Trump dijera, no, ella no tiene respeto en Venezuela y ella no va a tomar el poder de nada. O sea, y todos en la derecha en México estaban, pero en la derecha también española. Cayetana. Estaban, pero así de ya, ahora sí, María Corina, la vamos a coronar. Y ahora ya ese reclamo con Trump de por qué hace esto. Pues a ver, si Trump es el presidente de Estados Unidos, es una de las personas en teoría más informadas, con los mayores controles de inteligencia. Si esa persona dice, María Corina Machado no tiene el respeto del pueblo venezolano, por lo tanto no puede tomar el poder, entonces, ¿ante qué fenómeno estuvimos todo este tiempo? Sí. Un fenómeno de redes y de medios de comunicación. Sobre todo, toda esta narrativa que han estado impulsando y algo que, por ejemplo, cuando pasó todo este tema, estaba pensando en una entrevista que les dejamos la semana pasada que tuvimos con Jesús Almejo, el profe de RIM, porque él decía, a ver, lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum durante este año, junto con la relación que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues fue persuadirlo, fue hacerle ver que México es un gran aliado para él y fue con resultados, además, ¿no? No fue nada más que se estuvieran dando todos estos puntos a través de solo comentarios y no con la acción bien ejecutada. La presidenta llegó con datos hacia Estados Unidos y de esa manera se fue ganando también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es decir, trabajo en conjunto. Sin embargo, también ahora lo que vemos con Venezuela, y cuando vi las primeras declaraciones que da Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, es decir, a ver, vamos a trabajar en cooperación y vamos a tener una colaboración con Estados Unidos. Donald Trump también lo que está haciendo ahorita es decirles, bueno, ustedes háganse bolas básicamente con la manera en que vayan a elegir a su presidente, lo único, o presidenta, lo único que nosotros vamos a hacer es vigilar que sea una transición, que también la democracia ha sido la gran ausente para esta intervención que ha tenido Estados Unidos en Venezuela. Y además, lo que sí resguarda es todo el tema del petróleo y en donde también está notándose y está haciéndose ver justo como el principal objetivo de Estados Unidos es la reserva que tienen de petróleo y los recursos naturales para explotarlos y saquear, como lo han hecho durante muchísimos años en otros países. Pero hay gente que todo este tema sí lo utilizó para decir que qué bueno que Estados Unidos había llegado a secuestrar a Nicolás Maduro, que utilizan mucho también del decir que ya es un pueblo que ahora sí va a estar en libertad, pero pareciera que es todo lo contrario con estos datos que le hemos estado compartiendo y también porque la discusión va más allá incluso de Nicolás Maduro. La oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, estuvieron celebrando abiertamente y mostraron también su beneplácito por la intervención militar de Estados Unidos, lejos de estar condenando el hecho o advertir sobre el precedente que sienta para América Latina. Dirigentes, legisladores y empresarios expresaron júbilo y respaldo a la operación estadounidense. La periodista Romina Gándara hizo una recolección de varios mensajes que se estuvieron compartiendo, sobre todo en Twitter. Uno de ellos es el del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien escribió: "Felicidades, Venezuela es libre", y además publicó: "La intervención de Estados Unidos en Venezuela es un aviso a los personajes autoritarios de todo el mundo y, en nuestro caso, una clara esperanza para México y los mexicanos. Abusar de la democracia constitucional, utilizando como escudo la voluntad del pueblo, tendrá graves consecuencias para la libertad de estos comunistas corruptos y su salud". Para tratar de justificar su postura a favor de la invasión ilegal, Salinas Pliego argumentó que resulta ridículo que los gobiernos autoritarios invoquen la soberanía y la autodeterminación de los pueblos al acusarlos de permitir abusos, homicidios, colusión con la ilegalidad, despilfarro de recursos públicos, pérdida de libertades y normalización de la miseria como forma de vida. Aunque el empresario reconoció que
hubo una intervención que vulneró la soberanía venezolana, justificó que se usara a la fuerza militar extranjera y además aprovechó para criticar la postura que estaba teniendo el gobierno de México y obviamente el posicionamiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. Añadió, el gobierno debe de ser más cuidadoso. Tiene la obligación de seguir siendo un país libre y soberano, vecino y socio comercial de Estados Unidos, y es indispensable cumplir con las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. Cuidado, escribió. Sin embargo, pues este respaldo a la intervención no solamente estuvo limitado en los comentarios de un personaje como Ricardo Salinas Pliego, también personajes del Partido Acción Nacional y sobre todo el PAN como una institución pública y una institución de partido político, difundió un comunicado en el que evitó condenar la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano y en su lugar centró su posicionamiento en rechazar lo que llamó la narcotiranía de Nicolás Maduro y sus consecuencias humanitarias y democráticas, alineándose así con la narrativa utilizada por Washington para justificar la operación. En un comunicado señaló, ante los acontecimientos que hoy vive Venezuela, el Partido Acción Nacional expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas. El blanquiazul no hizo referencia a la presunta violación de la soberanía venezolana ni al uso de la fuerza militar extranjera, sino que al igual que Salinas Pliego, dijo que estos actos eran consecuencia del propio gobierno venezolano. También se pronunció por una transición política pacífica y exigió la liberación de presos políticos. Quien también se sumó fue la senadora panista Lili Telles, quien celebró la captura del mandatario venezolano, pero ella además le agregó un recurso que muy probablemente vamos a estar viendo en este 2026, que es la inteligencia artificial. Con una imagen falsa y generada con inteligencia artificial, difundió en sus redes sociales el mensaje: la justicia llegó tarde, pero llegó. Con esa imagen, la legisladora festejó el secuestro de Maduro e incluso hasta sugirió que un hecho similar debería ocurrir en México. ¿Quién puede pensar en algo así, que sí venga el ejército de Estados Unidos a intervenir a nuestro país? Solamente una mente como la de Lili Telles. La misma postura se le ha visto al dirigente nacional de lo que queda del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que incluso ha ido a Estados Unidos para acusar al gobierno de México de supuesta dictadura. El también senador celebró públicamente la intervención ilegal de este país. Maduro escribió: la libertad avanza, viva la libertad, carajo. Como que su mente ya no le da para decir otras cosas más que viva la libertad, carajo, y ya, siempre es eso. Daniel Noboa, que también llama mucho la atención, dice: a todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. Ay, pues le quieren aventar unas migajas a Daniel Noboa, que Estados Unidos ahí le tire algo para que se sienta contento. Pero nunca faltan esos que quieren llamar la atención. Entonces, está por ese lado, pero también algo que los desestabilizó fue cómo Donald Trump así acabó con María Corina Machado en esta conferencia de prensa, porque fue un giro, pues sí, un tanto inesperado. Muchos pensaban que al momento de que ya Estados Unidos entrara a Venezuela, se diera el derrocamiento de Maduro, pues iba a ser el momento ahora de María Corina Machado. Pues no pasó así. En esta conferencia de prensa, Trump afirmó que Machado no tiene el respeto, y esto es fuerte, que no tiene el respeto ni el respaldo de su pueblo, por lo que no la ve como una opción para asumir la presidencia en Venezuela. Dice: no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto para gobernar. Insisto, esto desestabilizó a muchos periodistas, de los llamados intelectuales, todos los de la derecha, pero Trump pues no volvió a referirse a ella. Con esto simplemente decir, y que es muy grave desde mi punto de vista, que no tiene respeto y que no tiene el respaldo, pero sobre todo que no tenga el respeto dicho por Donald Trump. O sea, deja ya sin futuro político a María Corina Machado. O sea, también nos habla de cómo pues quizás estuvimos ante un fenómeno de la derecha global.
O sea, no que María Corina Machado sea una líder en Venezuela o que representa a un movimiento importante dentro de Venezuela, porque incluso estaríamos viendo ciertas protestas allá o cierta salida de un gran número de gente para exigir la llegada de María Corina Machado, de su movimiento o de Edmundo González, cosa que no está ocurriendo. Pero Donald Trump la desinfló el sábado. Y punto. Ahí se termina, o al menos ahí ya es la gran estocada contra esta figura de María Corina Machado. Sí, pues es ya la manera de decirle, ese pueblo venezolano no te quiere. No, o sea, se lo dijo así abiertamente.